Buenas noches, estimados televidentes. Continuando con el programa anterior, vamos a hacer una revalorización de manera general de lo que hemos llamado el Estado de Israel y esa relación del Estado de Israel con la posibilidad del nacimiento de un Estado palestino en los territorios de la Palestina, que fuera colonia de Gran Bretaña hasta 1948, cuando las Naciones Unidas, por resolución de Naciones Unidas, nace el Estado de Israel y se da la partición de Palestina. En ese momento, y yo creo que es importante destacarlo, ese Estado de Israel tendría de todo el territorio palestino un 52% del territorio, mientras los palestinos quedarían con un 48% de ese territorio. Como sabemos, ningún Estado árabe aceptó el nacimiento del Estado de Israel y se produce entonces lo que se llama la primera guerra árabe-israelí, donde los ejércitos árabes de esos territorios prácticamente recién liberados también, y habían nacido casi todos grandes monarquías, invadieron el territorio de Israel, de lo que era la Palestina, enfrentamiento entre los dos bandos, que culminó finalmente con la victoria, yo diría mayoritaria, del ejército de Israel, cuando llegó a ocupar de ese 52% del territorio, llegó a ocupar casi un 60% del territorio de la Palestina de 1948, mientras los árabes, prácticamente, el reino entonces de Transjordania, ocupó la Cisjordania y ocupó la ribera este de Beirut, de Jerusalén, mientras el ejército egipcio ocupó la región de Gaza, Cisjordania, que serían mayoritariamente los territorios a los que en el momento actual se discute la formación de un posible Estado palestino. Eso en 1948 se mantuvo ese conflicto después incluso del cese al fuego. Es muy importante destacar que en este momento, 1948, Estados Unidos había reconocido de facto al nacimiento del Estado de Israel y a la vez la Unión Soviética fue el primer país que reconoció diplomáticamente a Israel. Y muchos nos preguntamos, bueno, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo la Unión Soviética, que hoy tiene un papel, digamos, o tuvo un papel diferente en todo el transcurso de lo que fue la Unión Soviética, y hoy tiene un papel también distinto, cómo reconoció a Israel como el primer país del mundo? Y esto hay que verlo en que en ese momento de la conformación del Estado de Israel, todos los territorios, o la inmensa mayoría de los territorios que rodeaban al Estado de Israel eran monarquías absolutas, donde todavía había un fuerte predominio de relaciones feudales, o sea, regiones atrasadas. Muchas de esas regiones incluso habían tenido vínculo con la Alemania nazi, mientras Israel nacía a partir de lo que en Europa había sido el holocausto nazi, el asesinato de millones de judíos, y habíamos visto en la parte anterior la migración hacia este territorio de lo que se conformó el Estado de Israel, y nacía entonces una república israelita, el Estado de Israel, bajo los conceptos de lo que en teoría se llama el liberalismo político occidental, siempre basado en la idea fundamental del nacionalismo israelita, conocido por todos hasta nuestros días como sionismo. Repito, sionismo es simplemente el nacionalismo judío, como si hubiese sido el nacionalismo alemán o el nacionalismo francés. En este caso, sionismo, que viene de Sion, la colina de Sion, el regreso a Sion, eso es lo que hablaban, los sionistas hablaron por un largo tiempo, hasta la conformación en base a ese nacionalismo del Estado de Israel. Con esto estamos viendo que el Estado de Israel nace desde las posiciones de un nacionalismo, y realmente ese nacionalismo hay que diferenciarlo evidentemente de concepciones que puedan venir de la religión judía o incluso de los libros sagrados de la religión judía. Con esto quiero decir que el Estado de Israel nace como el resultado de negociaciones en las Naciones Unidas
como resultado de acuerdos internacionales y como el resultado del reconocimiento de la mayoría de los países que conformaban entonces las nacientes Naciones Unidas a ese Estado de Israel. Por eso, cuando hoy se analiza el Estado de Israel como tal, uno diría, bueno, ¿y cuál es la conformación étnica incluso que hay en el Estado de Israel? Y hay que ver que dentro de ese Estado de Israel, fíjense, no en los territorios que se llaman territorios ocupados de Gaza y Cisjordania, sino dentro del Estado de Israel hay 1 millón de palestinos, que son árabes, o sea, árabes palestinos, pero que a la vez son ciudadanos israelitas. Por lo tanto, el concepto de Israel y de israelita es un concepto que incluso está por encima de una concepción racial de o eres judío o eres palestino, porque, repito, hay 1 millón de palestinos que tienen la ciudadanía de Israel en los territorios de lo que es el Israel o donde debe, o los territorios que la comunidad internacional te reconoce como el Estado de Israel. ¿Por qué? Porque si vemos, después de 1948, la firma de la primera tregua, 1954 se había producido la nacionalización del Canal de Suez por Gamal Abdel Nasser, el líder del nacionalismo egipcio. En ese momento que se nacionaliza el Canal de Suez, las tropas inglesas y francesas, junto con las tropas de Israel, invadieron el territorio del Sinaí, ocuparon o reocuparon el Canal de Suez, produciéndose un gran conflicto internacional, un conflicto que hizo realmente mella hasta nuestros días en las relaciones internacionales, porque en ese momento Inglaterra, Francia e Israel no consultaron con Estados Unidos. O sea, fue una intervención donde Inglaterra y Francia trataron de retomar el antiguo dominio colonial que habían tenido en estos territorios. Esto trajo consigo que Estados Unidos de una u otra manera se desentendiera con el problema cuando la entonces Unión Soviética amenazó con bombardeo nuclear contra París y Londres, y ante el no apoyo de los Estados Unidos a la posición franco-británica israelita, no le quedó más remedio a las fuerzas británicas y de Francia que retirarse del Canal de Suez, e igual las tropas israelitas se retiraron de la península del Sinaí. Es el momento donde Estados Unidos, ya de manera, digamos, podría decir entre comillas oficial, aplicando la doctrina Eisenhower, que es la doctrina que habla de llenar el vacío que dejaba Francia e Inglaterra en los territorios que estaban naciendo como nuevos estados, en los marcos de la desaparición del colonialismo tradicional en el mundo, y Estados Unidos empezó a hablar de que él era llamado a sustituir a esos colonialismos como modo de contener también al comunismo, que en estos territorios se veían influenciados por la Unión Soviética y el naciente, eso que se llamó campo socialista, en todos los países de Europa del Este, que de una u otra manera habían implantado lo que se llamaron democracias populares, pero siempre bajo el apoyo de la Unión Soviética, muchas veces bajo las fuerzas militares de la Unión Soviética que habían ocupado estos territorios en Europa del Este. Así concluye en 1954, llega a 1967, y en 1967, en lo que se llama la Guerra de los 6 días, Israel ataca de manera sorpresiva a Egipto, a Siria y a Jordania, los 3 principales países que conformaban, digamos, el bloque de oposición al nacimiento y consolidación del Estado de Israel en esos territorios de Palestina. En esos 6 días, Israel derrota a los 3 ejércitos, ocupa Gaza, ocupa la península del Sinaí, llega hasta la ribera este del Canal de Suez, ocupa la Cisjordania, ocupa también Jerusalén Este, o sea, Jerusalén, donde la mayoría de la población es árabe palestina, y ocupa también los altos de Golán en Siria.
en 6 días solamente. El arte militar considera esto como, o desde el punto de vista del arte militar, como una de las victorias más impresionantes que un ejército haya tenido sobre 3 ejércitos combinados. Israel ocupa todos estos territorios y es importante tener esto en cuenta porque les estoy diciendo que ocupó Gaza y ocupó Cisjordania. Gaza, que desde 1949 había estado de una u otra manera ocupada por fuerzas egipcias, y Cisjordania, que había estado ocupada por las fuerzas del reino de Transjordania, que después incluso de haber ocupado Cisjordania, cambió su nombre por el reino hachemita de Jordania, antes Transjordania. O sea, estos 2 territorios, que son los territorios que por, digamos, acuerdo o mandato de las Naciones Unidas, son los 2 territorios o las fronteras esas de 1967, fíjense, ya no la frontera del Tratado de Partición de Palestina de 1948, sino las fronteras de 1967, antes de la Guerra de los 6 días, donde se plantea la creación de un Estado Nacional Palestino. Esas fronteras. De 1967, digamos, hasta 1970, la mayoría de las fuerzas palestinas nace la Organización de Liberación de Palestina, o sea, como legítimo representante del pueblo palestino, gran parte en el exilio, en los territorios donde había ocupado Israel, los palestinos habían sido prácticamente mandados a un éxodo forzoso fuera de los territorios, y esos palestinos en ese primer momento, después de la Guerra de los 6 días de 1967, se agruparon en Cisjordania. Aquí ocurrió realmente un gran enfrentamiento entre el ejército jordano con esos palestinos, que concluyó finalmente en que los palestinos, derrotados por el ejército jordano, árabes igual que ellos, tuvieron que mover su, digamos, su cuartel general de oposición al nacimiento del Estado de Israel y a la vez a la creación de un Estado palestino hacia la región del sur del Líbano. Hasta aquí, este primer momento, continuamos después de la pausa. Muchas gracias. Continuando con la parte anterior, habíamos quedado, concluye Guerra en 1967, digamos que existe un relativo periodo de calma en lo que eran los principales frentes de combate en esa región, o sea, en la frontera con Israel, y 1973, desde 1967 a 1973, la Unión Soviética, de una u otra manera, rearmó al ejército egipcio, rearmó también al ejército sirio. Jordania sale prácticamente de la escena. El rey Hussein de Jordania más nunca aceptó el papel de junto con sirios y egipcios, participar en los combates directos contra el Estado de Israel. Y en 1973, el día de Yom Kippur, Día del Perdón en Israel, es un día, una especie de celebración religiosa, o una celebración religiosa, los ejércitos de Egipto y de Siria, de manera sorpresiva, igual que lo había hecho Israel en 1967, atacan el ejército egipcio por el canal de Suez, ocupan la ribera que había estado ocupada por el ejército israelí, la ribera este del canal de Suez, y avanzaron en el Sinaí, mientras el ejército sirio ataca hacia las alturas de Golán. El ejército sirio fue prácticamente detenido rápidamente por las fuerzas israelitas, mientras a Israel sí le costó más trabajo ese enfrentamiento con Egipto. Egipto, hay que recordarle, es el país árabe más poblado, con más recursos económicos, más recursos humanos, con una amplia experiencia militar, yo diría incluso en la historia. El octavo ejército egipcio avanzó por el Sinaí, finalmente fue detenido y de una u otra manera cercado por el ejército israelita, concluyendo en ese momento los enfrentamientos por la mediación de Henry Kissinger, secretario de Estado de los Estados Unidos, ante Egipto. O sea, una mediación para que el conflicto no terminara en la destrucción de un ejército completo de Egipto, que hubiese traído consigo, evidentemente, de una u otra manera, enfrentamientos posteriores.
en la parte siria, el ejército israelita fue detenido cerca de Damasco por fuerzas, incluso fuerzas iraquíes y de otros países, y lo que quedaba del resto del ejército sirio detuvieron, se da el alto al fuego, el ejército israelí se vuelve a retirar hacia las alturas de Golán, que habían conquistado en 1967 y que hasta nuestros días Siria la reclama como territorio sirio, y que es realmente un territorio sirio. En este momento, el accionar diplomático estadounidense a través del secretario de Estado Henry Kissinger, famoso posiblemente el diplomático más grande de la historia contemporánea de los Estados Unidos, medió entre el gobierno egipcio de Anwar el-Sadat con Menachem Begin, en ese momento primer ministro de Israel, y trae consigo que se firme en Camp David, zona de recreo de los presidentes de Estados Unidos, se firme la paz ante Estados Unidos por parte de Egipto y de Israel, con lo cual Egipto también sale del enfrentamiento directo con Israel, incluso se abren embajadas, o sea, una embajada de Israel en Egipto y una embajada de Egipto en Israel. En este momento, prácticamente el conflicto de Israel con eso que se había llamado los países árabes, esos enfrentamientos árabe-israelí, se va a trasladar al Líbano, que era donde se habían agrupado las fuerzas de la Organización de Liberación de Palestina en el sur del Líbano, mientras también Siria, en las alturas de Golán, quedaba como un centro de, digamos, de enfrentamiento de baja intensidad. Realmente es en el sur del Líbano donde se trasladó el enfrentamiento entre Israel y el movimiento palestino. Y yo creería que a partir de este momento, cuando vayamos a hablar de la guerra, si hasta este momento hablábamos de la guerra árabe-israelí, ahora ya habría que hablar de una guerra entre palestinos e israelíes, o sea, entre el Estado de Israel contra la Organización de Liberación de Palestina. Esto trajo consigo varios enfrentamientos, invasiones en el sur del Líbano, hasta que finalmente en 1982 el ejército de Israel lanza lo que se llamó la Operación Paz para Galilea, destruye la infraestructura que había creado la OLP en todo el sur del Líbano e incluso cercaron a las fuerzas palestinas en Beirut. Fuerzas que finalmente no fueron destruidas por el peso de las bajas que hubiera tenido el ejército de Israel, pero también por mediación estadounidense, esas fuerzas se trasladaron entonces hasta Túnez, lugar que no tiene frontera con Israel, o sea, fuera del conflicto directo con el Estado de Israel. Es en ese momento también, yo diría que empiezan, bajo la mediación estadounidense, contactos que de una u otra manera van a ir creciendo entre la OLP y el Estado de Israel. Contactos que terminaron en los acuerdos de Oslo, por los cuales la OLP reconoció al Estado de Israel y a cambio de eso la OLP fue reconocido por la Organización de Naciones Unidas. O sea, Estados Unidos no se opuso a que se reconociera la OLP como el legítimo y único representante del pueblo palestino ante la creación futura de un Estado palestino. Se hizo una hoja de ruta de cómo se crearía ese Estado palestino. Se suponía que en el 2006 finalmente ese Estado palestino quedaría conformado. Bueno, sabemos, estamos ahora en el 2018 y realmente nada ha pasado. Esos acuerdos firmados por Israel también internamente en Israel trajo consigo el asesinato del primer ministro Isaac Rabin, el que había firmado esos mismos acuerdos, miembro del Partido Laborista Israelita, asesinato por parte de un integrista judío que lo mató, lo sacó prácticamente de la escena y sacó la preponderancia que de una u otra manera internamente en Israel había tenido el Partido Laborista
a partir de ese momento, de una u otra manera, el partido Likud, que es el que está en el gobierno hoy, es que mantiene o ha mantenido conversaciones o no conversaciones con la Organización de Liberación de Palestina. En el caso del sur del Líbano, se conforma después de 1983 o nace esa organización que hasta nuestros días, yo creería que internacionalmente es muy conocida por los medios de comunicación, como es el Partido de Dios o Hezbollah. Porque Hezbollah quiere decir eso, Partido de Dios, dentro de la minoría mayoritaria dentro del Líbano, que es la minoría chiita. No es el único partido dentro de los chiitas, pero es el partido o el brazo armado principal de esa comunidad que reclamaba el sur del Líbano como libanés, porque Israel había mantenido la ocupación del sur del Líbano, enfrentamientos de parte y parte que al final, de una u otra manera, se hicieron más intensos en el año 2006 cuando Israel atacó el sur del Líbano y por primera vez en la historia de Israel no pudo romper las defensas del partido de Hezbollah, que no, sus milicias, que estaban a la vez apoyadas por organizaciones, por otras milicias, organizaciones palestinas, incluso las milicias del Partido Comunista Libanés estaban, o sea, todos en un bloque se enfrentaron a la invasión israelita en el sur del Líbano, que intentaba aplastar a Hezbollah. Israel en ese momento perdió más de 100 carros de combate. Evidentemente, no enojados por esto que había pasado, empezaron a bombardear el sur de Beirut, donde la mayoría es chiita, como una forma de castigo contra los libaneses que habían logrado en toda la historia de Israel prácticamente la primera victoria de un país árabe sobre el Estado de Israel. Fueron destituidos 2 generales israelitas y es una situación que se mantiene hasta nuestros días. Ese sur libanés, donde está el partido de Hezbollah como una región extremadamente tensa, todavía hay en las granjas de Chiva un pequeño territorio que todavía el Líbano le reclama a Israel y que está en litigio. Lo cierto es que si nosotros analizamos todo esto, incluso hasta nuestros días, sabemos que desde el 2006 hasta nuestros días, el principal enfrentamiento de Israel entonces va a estar en la zona de Gaza donde nace un partido también de tendencia islamita dentro de los palestinos, el partido Hamas, que es el partido que se opone o que se ha opuesto de manera más directa a la ocupación de Israel de los territorios palestinos de Gaza y Cisjordania, donde las Naciones Unidas plantean la formación de un Estado nacional palestino. Yo creería que esta situación evidentemente aún se complica más a partir de la asunción o la victoria presidencial de la actual administración estadounidense de Donald Trump, administración estadounidense que rompiendo una tradición, yo diría incluso no escrita hasta ese momento, y fungiendo como mediador de las dos partes, rompe y reconoce a Jerusalén como capital de Israel y manda el traslado de la embajada de los Estados Unidos que está en Tel Aviv hacia Jerusalén, ante lo cual evidentemente la Organización para la Liberación de Palestina y ya el Estado palestino que existe, yo diría entre comillas, porque en todos esos territorios, sobre todo de Cisjordania, se han creado grandes muros, hay gran cantidad de asentamientos israelitas que impiden incluso un tránsito lógico o un tránsito normal de los palestinos de esa Cisjordania y la creación de asentamientos o de colonos judíos en todos esos territorios que cada vez son más y que de una u otra manera han complicado, yo diría hasta una situación prácticamente de un imposible, la posibilidad de un acuerdo de paz entre los palestinos e Israel. Hasta ahí, digamos, está esta situación, repito, exacerbada en este momento por el papel que ha asumido la administración Trump. ¿A dónde llegará? Evidentemente es difícil llegar a un pronóstico. Lo que yo sí, antes de terminar, sí quiero dejar bien claro que todo esto que hemos explicado aquí
se resume, relacionado al Estado de Israel, se resume en una frase muy simple. El nacimiento del Estado de Israel es un nacimiento que viene en la época contemporánea por acuerdo entre naciones, por acuerdo de las Naciones Unidas. No tiene nada que ver con un Israel histórico, no tiene nada que ver con un Israel que haya nacido como una profecía o como algo que demuestre algún tipo de profecía a nivel internacional, fuera incluso de Israel. El Estado de Israel únicamente es un Estado que está basado y que tiene que basarse en las relaciones internacionales actuales. Muchas gracias y continuamos en un próximo programa.